hay un trabajo escrito, una exposición, y es en los mismos grupos de trabajo en los que ya hicieron la exposición pasada. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una metodología. Por ahí en una de las noticias, un compañero de ustedes mencionaba sobre algunos estudios que se deben realizar antes de como tal establecer algún proyecto, cualquier proyecto ambiental o una empresa en este caso, porque nosotros vamos a trabajar con estudios de caso de empresas. Entonces, voy a hablar sobre algunos conceptos y es muy importante que aquí tengan muy presentes esos conceptos de factores abióticos, bióticos y de ese factor físico que es el mismo abiótico, porque de aquí en adelante lo vamos a utilizar mucho en esta metodología. Entonces, lo primero que quiero es que ustedes vean a las empresas como si fuera un ecosistema. ¿Por qué? Porque dentro de estas empresas obviamente van a estar los mismos factores que hay en un ecosistema. Entonces, la empresa se considera como tal un ecosistema donde hay factores bióticos, abióticos que se van a relacionar entre sí y con el ambiente externo. Les voy a pedir que me den el nombre de una empresa que sea como muy reconocida para hacer como el ejemplo. Cualquiera de ustedes que me mencione el nombre de una empresa. Postobón. Postobón, bueno, listo. Entonces, en este caso, entonces, esa empresa de Postobón va a ser nuestro sistema o nuestro ecosistema. Dentro de esa empresa de Postobón, ¿qué componentes hay dentro de la empresa? No todos al tiempo, muchachos. Profe, Pero, ¿cómo así profe, cómo así que ¿cómo así componentes? componentes? Sí, o sea, ¿Cómo así ¿qué componentes hay dentro de esa empresa de Postobón? ¿Qué hay? gaseosas, Ajá, y esos son factores abióticos porque no tienen vida. ¿Qué más hay? Personal, Personal, Plantas, plantas, esos factores, el personal son humanos, entonces obviamente va a ser parte de los factores bióticos, que son los que tienen vida. Hay maquinaria dentro de esta empresa, entonces todo eso que está dentro de la empresa van a ser los componentes de ella, tanto factores abióticos como factores bióticos. También se deben considerar dos cosas. Hay unas entradas y unas salidas en esta empresa. Las entradas, hay muchas, aquí las voy a hablar de manera general, luego ya vamos a hablar como tal de cuáles serían esas entradas, pero está de información, de energía, de recursos, de materia prima, y las salidas está de información, de recursos, de energía, de productos, de subproductos. Algo muy importante que deben tener en cuenta es este ambiente externo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a establecer una empresa, tengo que saber qué va a haber alrededor de esa empresa. La voy a ubicar en un parque industrial. ¿Qué tipo de actividad tiene mi empresa? Entonces, la puedo ubicar en un parque industrial o la puedo ubicar en una zona residencial o urbana. Es muy importante saber y conocer qué hay alrededor de mi empresa. ¿Por qué? O donde yo voy a establecer como tal la empresa, porque asimismo pues me van a dar los permisos ambientales. Entonces, para que se tenga ahí muy presente cuál es el entorno que rodea a la empresa, porque como lo vamos a tener como un ecosistema, esa empresa va a ser un ecosistema, entonces va a integrar tanto lo que está dentro, todos sus componentes, pero también lo que está afuera, que vendría siendo pues ese medio ambiente. Luego de allí está como el concepto de una empresa. Supuestamente una empresa es un sistema que tiene dos funciones básicas. La primera es crear bienes y la segunda, bueno, bienes o servicios, y la segunda es elevar el nivel de vida de la humanidad. En este caso, cuando se generan pues productos y servicios, pues por decirlo así, digamos que en alguna medida elevan ese nivel de vida de sus compradores o de sus clientes, pero si lo vemos como desde otro punto de vista en elevar ese nivel de vida, no todas las empresas lo hacen, pero en algunas ocasiones hay empresas que sus trabajadores los tienen contratados como prestadores de servicios, o sea, trabajan por resultados. En este caso, se puede decir que el nivel de vida de ese personal que está contratado de esta manera, pues no se eleva tanto. ¿Por qué? Porque al ser contratado de esta manera, pues no va a tener como tal un horario, pero debe responder por ciertas cosas, y adicional a eso, pues la empresa no se va a hacer cargo de todas sus prestaciones
laborales, sino que es el mismo empleado que debe pagar esto. Entonces, en ese caso, muchas de las empresas se salen como tal de ese concepto empresa. Y lo que menos hacen es la segunda parte, que es que sean compatibles con el medio ambiente. Obviamente, si hay empresas que son empresas verdes, hay otras que aún no han hecho esa parte de transición en sus plantas o en la parte industrial a ser empresas verdes o amigables con el medio ambiente. Hay algunas que están en ese proceso y hay otras que todavía no han tomado como tal la decisión de hacer el cambio. Dentro de esta empresa van a haber unas actividades. Les pregunto, dentro de esa empresa de Postobón, ¿qué actividades hay o qué actividades realizan? Menciónenme en actividades que se realicen dentro de la empresa. Muchachos, Se puede, ¿qué actividades realizan dentro de esa empresa de Postobón? Eh, Profe, ¿en eso puede encajar lo de embotellamientos? Sí, es una de las actividades, la parte del embotellado. ¿Qué más actividades hay dentro de esa empresa? Empacamiento, Sí, traslado, ajá, la parte del transporte, el recibo, la, ¿cómo se llama? Fabricación, Fabricación, epa. la fabricación, el recibo de esas materias primas, o sea, son todas las actividades que están dentro de la empresa. ¿Por qué les pido que reconozcan o identifiquen estas actividades? Porque para la metodología que les voy a explicar ahora, son necesarias las actividades. Yo les voy a dar un estudio de caso de algunas empresas y en ese estudio de caso pues yo ya como tal les dividí las actividades, ya están identificadas ahí con una descripción. Normalmente esta actividad lo que se hacía era que ustedes pues iban y elegían una empresa, hacían una visita y de ahí hacían toda esta parte de la metodología. Pues la parte de la pandemia no se pudo realizar, entonces ya lo estamos haciendo pues con estudios de caso desde el semestre pasado, pero pues lo normal era que ustedes mismos hicieran la visita a las empresas y tomaran pues todos los datos, pero pues en este caso no se pudo. Entonces, como les había mencionado, dentro de la empresa van a haber unas entradas, hay entradas de materia prima, de energía, de financiación, de recursos humanos, de tecnología, pueden haber muchas más entradas y hay otras salidas. Dentro de esas salidas está el producto como tal terminado, hay otros subproductos que se obtienen de algunos residuos del producto pues terminado, de ese producto. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, las industrias azucareras su producto principal es el azúcar. Ellos se encargan de producir azúcar. Pero dentro de ese proceso del azúcar, de llegar a este producto del azúcar, hay algunos residuos que se pueden transformar en sus productos. En ese caso, por ejemplo, pueden obtener energía, pueden producir panela, alimentos para animales, alcohol, entonces hay otros subproductos como tal, no es el principal, pero se derivan de esos productos terminados. Otros son los efluentes, estos efluentes son los residuos líquidos, todos los residuos líquidos que salen de estas empresas. Cuando hay, por ejemplo, empresas en parques industriales que están fuera de la ciudad, casi siempre hay una fuente de agua. Entonces, en esta fuente de agua, todos estos residuos o efluentes que salen de la empresa van directamente pues a ese río. La mayoría de empresas que están en estos parques industriales pues tienen plantas de tratamiento, hay algunas que aún no las tienen, entonces las que no tienen esa planta de tratamientos arrojan al río tal cual salen de sus empresas estos líquidos. En muchas de las ocasiones pues son residuos químicos, entonces pues ya sabrán ustedes lo que pueden causar pues en ese río esos residuos químicos. Y ya luego de ahí están los residuos sólidos, entonces en este caso también está como el manejo del reciclaje y de esas basuras que también hacen parte de las salidas de una empresa. Luego de ahí vamos a tener un concepto, este concepto se maneja mucho tanto en las empresas como en los proyectos ambientales que se establecen, como la hidroeléctrica, los puentes, los túneles y cualquier otro tipo de proyecto ambiental, carreteras, donde se intervenga como tal el ecosistema.
Dentro de las empresas debe haber una persona encargada de esta gestión ambiental. ¿Por qué? Porque esta gestión ambiental van a ser las actividades, metodologías o técnicas que yo voy a realizar dentro de mi empresa para poder conservar todos los elementos del ecosistema que yo pueda intervenir. Sí, nunca voy a poder tener que todos los impactos que se me presenten dentro de la empresa se den de la mejor manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo voy a contaminar, pero dentro de esta gestión ambiental yo lo que voy a establecer son medidas para tener una sostenibilidad. Bueno, sí o sí tengo que contaminar en alguna medida, pero yo voy a utilizar algunas estrategias para disminuir esa contaminación. Y esto lo deben hacer todas las empresas como tal, porque todas intervienen elementos del ecosistema. Entonces la gestión ambiental se encarga de eso, de realizar un plan de metodologías, medios o técnicas donde yo pueda conservar todos los elementos del ecosistema que voy a intervenir. ¿Tienen dudas respecto a este concepto o les queda claro? Bueno, que no tienen dudas, entonces voy a continuar con el segundo. Cuando yo hablo de impacto ambiental, ¿ustedes creen que el impacto ambiental es solo negativo o también puede ser positivo? Positivo Profe, también. Pues ambos, profe. profe, que una empresa haga hombre, muy raro, una empresa que tenga un impacto positivo en el medio ambiente, carajo, no, Eh, no creo. ahorita, ahorita en el ejemplo les voy a mostrar algunos impactos positivos de unas empresas para que lo tengan Hay allí. empresas ecológicas, hay empresas muy ecológicas. Sí, hay empresas que son muy ecológicas o están en ese proceso de sostenibilidad, porque como les digo, o sea, nosotros sí o sí vamos a tener que utilizar recursos del ecosistema. Y está bien, porque obviamente el planeta se creó para que nosotros tomemos de él lo necesario, incluso anualmente. El planeta tiene unos recursos que son viables para que nosotros los utilicemos. ¿Qué pasa? Que siempre los utilizamos no de la manera correcta, o sea, tomamos más de lo que podemos tomar y nunca devolvemos a este planeta lo que requiere. Entonces ahí es muy difícil, pero anualmente se disponen unos recursos que nosotros no podemos gastar porque es lo normal y para eso está creado el planeta. El problema es esa parte, que si las empresas no son verdes, sino que simplemente explotan o toman estos recursos no de la manera correcta, pues obviamente están abusando de los elementos del ecosistema. Pero sí hay empresas que son muy verdes, otras están en ese periodo de transición, pero están dentro de la sostenibilidad. Hay otras que todavía no han dado el cambio y pues solamente están como tomando esos elementos del ecosistema y generando impactos negativos. Entonces, como lo mencionaban ustedes ahora, hay impactos ambientales que son positivos y negativos. ¿Y qué se considera un impacto? Pues se considera cualquier cambio que yo realice en el medio ambiente, sea positivo o sea negativo, y que se derive ya sea parcial o totalmente de lo que yo estoy haciendo en mi empresa. O sea, si estoy generando un producto, entonces va a ser cualquier cambio que mi producto o lo que requiera para llegar a ese producto pueda cambiar en el medio ambiente o en la parte del servicio. ¿Les queda clara esta definición de impacto ambiental? Sí, señora. Bueno, entonces dentro de esta parte de gestión y del impacto ambiental hay una metodología que se llama evaluación de impacto ambiental. Esto es lo que se debe hacer siempre antes de establecer un proyecto o una empresa. ¿Por qué? Porque aquí yo en este estudio, una evaluación de impacto ambiental es un estudio, un análisis que yo hago muy detallado y profundo de todos los efectos que puede tener mi proyecto o mi empresa sobre el medio ambiente. Entonces ahí yo voy a identificar cuáles son los impactos negativos, cuáles son los impactos positivos que puede tener mi proyecto y por ejemplo en el caso de los impactos negativos, que ya los tengo identificados, entonces voy a establecer cómo puedo mitigar o mejorar ese impacto negativo. Va a haber una manera en que yo lo pueda de pronto mitigar o mejorar y quede como en una balanza y sea sostenible. En muchas de las ocasiones hay impactos que no se pueden mejorar o mitigar. En el caso, por ejemplo, de Hidroituango, pues ese impacto, por ejemplo, del suelo y esa intervención es algo que no se puede modificar porque ese tipo de suelo pues no es apto y es muy difícil que ellos cambien todo ese tipo de suelo que hay allí para poder establecer como tal, pues este proyecto ambiental.
Entonces, impacto ambiental va a ser un análisis o un estudio antes de establecer una empresa o un proyecto donde yo voy a indicar cuáles son los impactos que va a generar mi empresa al medio ambiente, sean positivos o negativos, y las medidas que yo puedo tener para disminuir los impactos negativos. Entonces, esto que está aquí, a partir de aquí, inicia lo que ustedes van a tener que hacer con el estudio de caso que yo les voy a entregar desde esta línea base. Entonces, ¿qué es una línea base? Simplemente va a ser la descripción a fondo de la empresa, donde voy a poner el nombre de la empresa, dónde está ubicada, por ejemplo, cuál es la actividad principal, qué es lo que produce, quién es la persona encargada de la empresa, o sea, todo lo que yo pueda obtener de información respecto a esa empresa. En el caso de ustedes, yo les voy a entregar una información general. Muchas de las empresas de los estudios de casos son reconocidas, entonces van a poder encontrar como tal información en internet de la descripción de esa empresa, para que lo tengan ahí presente, que yo les voy a entregar una descripción muy general, pero pues deben ir a internet a buscar como tal más información sobre la empresa. Ahora les voy a explicar pues dos ejemplos para que lo tengan ahí como muy presente. Luego de allí, la segunda parte es un marco legal. Ese marco legal se utiliza siempre para poder establecer una empresa. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que establece como tal el gobierno o el Estado para yo poder ubicar una empresa en cierto lugar, o depende de la actividad que yo tenga, pues entonces así mismo van a haber unas leyes que me van a indicar qué debo hacer para que mi empresa funcione. Entonces, en el caso de ustedes, lo que van a hacer es que van a buscar información de leyes, normas, que exige el Estado, pero en la parte de sostenibilidad ambiental. O sea, cuando yo voy a crear una empresa, pues me exigen muchísimas leyes o normas, pero en el caso de ustedes solo se requiere para el trabajo que busquen simplemente las que hablan de sostenibilidad ambiental. Entonces, en esta parte pues van a encontrar muchísimas. Les aconsejo que nomás trabajen por ahí 5 leyes, máximo 7 leyes que encuentren en internet sobre sostenibilidad ambiental. La idea es que tampoco pues establezcan todas, pero pues que tengan ahí como de pronto las más importantes. Luego de allí hay una matriz que se utiliza para poder establecer qué genera mis actividades al medio ambiente, qué impacto ambiental genera cada una de las actividades que yo tengo dentro de mi empresa. Y con esto pues me voy a dar cuenta si son impactos positivos o impactos negativos, y que si de pronto puedo hacer una acción de mitigación para mejorar esa parte del impacto negativo. Entonces aquí está como tal la definición de cada una de las columnas de esa matriz. Como les dije, ya les voy a explicar con un ejemplo para que les quede totalmente claro. Entonces, en la primera columna yo lo que voy a hacer es que voy a ubicar la actividad. En el caso de ustedes, yo ya les puse allí el nombre de la actividad con una descripción a cada una de las actividades. Entonces, ustedes simplemente van a poner esa actividad que les puse ahí, ponen el nombre en esta columna. La segunda columna me habla de un impacto de primer orden. ¿Qué quiere decir esto? Es un impacto cuyo efecto se va a dar inmediatamente sobre esta actividad. Como les dije, ahora les voy a explicar con un ejemplo para que les quede más claro. Entonces, esta actividad me va a generar un impacto de primer orden y va a ser con una incidencia inmediata sobre algún factor ambiental. Luego de allí yo voy a elegir la dimensión de este impacto de primer orden. ¿Qué es la dimensión? La dimensión es identificar cuál es el factor que afecta este impacto de primer orden. Es un factor biótico que tiene vida, un factor físico o abiótico que es lo mismo, es cultural, es político. Luego, en la cuarta columna tengo un impacto que se llama impacto de segundo orden. En este caso, este impacto de segundo orden no se me va a generar como tal directamente de la actividad, sino que va a ser causado a partir del impacto de primer orden. O sea, no se me genera de la actividad directamente, sino que se me va a generar a partir de la actividad del impacto de primer orden. Como les digo, ahora les voy a explicar con el ejemplo y ya con eso les va a quedar muy claro. También debo identificar este impacto de segundo orden, qué dimensión tiene, biótico, físico, cultural o político. Y también la tipología de ambos impactos, ¿es positivo o negativo para el medio ambiente?
Entonces ya les voy a empezar a explicar con el ejemplo. Esto que está aquí es una empresa, esto lo hicieron unos estudiantes hace como 2 años creo, y ellos hicieron una visita de esta empresa, es una empresa que fabrica arepas de maíz, también las vende como tal ahí. En el establecimiento ellos adquieren la materia prima desde la tusa, o sea, ellos reciben allí la tusa, le quitan la cáscara, la desgranan y hacen todo ese proceso desde la tusa. Entonces, pues ahí pusieron en esa línea base que es la descripción, el nombre de la empresa, la persona responsable, dónde está ubicada, pusieron ahí información como de la población en Jamundí, algunas características, entonces el tamaño de la empresa, metros sobre nivel del mar, las rutas de acceso, dónde está ubicada pues esa empresa, qué hay alrededor de la empresa. Es una empresa que está ubicada en una zona urbana, entonces alrededor de ella hay casas. Entonces, ellos pusieron aquí pues que la actividad principal es la venta de arepas de choclos y asados. Transformación del material, pues ellos de maíz arepa, como les dije, reciben desde la tusa y hacen todo el proceso hasta que ya tienen pues esas arepas de choclo. El estilo de la empresa es un estilo campestre, también pues cuentan con un horno de leña donde hacen uno de los procesos de precocido de la arepa o como tal, cuando las venden ahí en el establecimiento, pues para entregar ya como tal la arepa consumible. Luego de allí, ellos establecieron un marco legal, no me voy a poner como a leer mucho esto. Recomendación es que como tienen que hacer un trabajo escrito, en el trabajo escrito de este marco legal, pues hablen un poco más. Normalmente estas leyes son como muy extensas, entonces para la presentación de PowerPoint, obviamente les recomiendo que sean lo más breve. Por ejemplo, ellos aquí en 4 líneas más o menos describieron qué significa esta ley para que sea como un resumen. O sea, las diapositivas son un material de apoyo para la sustentación de ese trabajo escrito, para que lo tengan muy presente y no me vayan a poner ahí una cantidad de texto por cada una de estas leyes, no, sino que la idea es que ustedes la lean y entiendan de qué se trata cada una de estas leyes. Entonces, dentro de este marco legal, ellos aquí, la primera ley habla de medidas sanitarias, pues son medidas que se requieren, ya que este producto que ellos están vendiendo va a ser consumido por seres humanos que son factores abióticos. Entonces, en este caso, esta ley de medidas sanitarias aplica como una ley que habla de sostenibilidad ambiental, pues porque el producto va dirigido exactamente pues para personas que son factores abióticos. Entonces, ellos hablan aquí de la parte de transformación, elaboración y todo lo que tenga que ver con ese producto que están generando. Luego por acá habla de otro decreto, otras leyes, ya que hablan sobre todo de lo que pueda generar riesgo por el consumo del producto que ellos tienen allí, cuanto a su fabricación, procesamiento, almacenamiento, distribución. Entonces ellos establecieron pues ahí otra de esas leyes en cuanto al riesgo que genera el consumo de ciertos pues alimentos y las medidas que deben tener ahí en cuenta. Otro que ellos establecieron aquí son como los rótulos, pues es muy importante, por ejemplo, en el caso de los alimentos que tengan estos rótulos. ¿Por qué? Porque está para el consumo humano y debe tener una fecha de fabricación y una fecha de vencimiento para que no cause ninguna enfermedad o algo a los seres humanos. Luego por acá ellos también hablan sobre la parte de requisitos sanitarios y estas dos leyes son las que más aplican a esa parte de sostenibilidad ambiental. ¿Y por qué? Porque aquí ya estoy hablando de recursos. En este caso, la primera ley habla del uso eficiente del ahorro de agua y los límites máximos que están permitidos de arrojar o de vertir lo que se produce o los efluentes que son salidas de la empresa a los alcantarillados. Entonces, esta ley que está aquí funciona para cualquier tipo de empresa porque todas utilizan este recurso agua. De alguna manera lo van a utilizar y tienen que hacer un uso eficiente del recurso y como hay también salidas pues de residuos, también la cantidad que se pueden arrojar al alcantarillado. Y el otro decreto que ellos tienen aquí también es importante en la parte de sostenibilidad ambiental, incluso habla de esa gestión ambiental que deben tener todas las empresas, que se establece con el fin de prevenir, mitigar los contaminantes, el uso nacional racional de cada uno de esos recursos naturales que utilizan, ya sea agua, energía,
y también la parte de las emisiones de gases. Entonces, como les digo, estas dos leyes sirven para cualquier tipo de empresa. Luego de allí, ya tengo como tal el ejemplo, está la matriz. Esta es la matriz que ellos realizaron, identificaron como 6 actividades. En el caso de ustedes, pues tienen 5 actividades que yo ya se las identifiqué. Incluso lo que hice fue en ese estudio de caso, es hacer una descripción por cada una de esas actividades. Tomé esta matriz y empecé a describir todo lo que está en la matriz, obviamente los estudios de caso de las empresas que les toque a ustedes, pero lo que hice fue que hice la descripción de la matriz. O sea, esta matriz la llevé como tal a un texto que redacté, para que lo tengan ahí muy presente para cuando lean cada una de las actividades y su descripción, y puedan reconocer cada uno de los impactos. Entonces, en el caso de este ejemplo, está la clasificación de basuras. Ellos como tal no tienen o manejan esa parte de reciclado, ellos no hacen una clasificación de reciclado, pero entonces lo que sí hacen es separar como tal las tuzas que les queda, la cáscara y las tuzas que les queda pues de ese maíz que obtienen para fabricar sus arepas. Es lo único que clasifican y las guardan como en unos costales y las dejan ahí almacenadas pues por cierto tiempo. Entonces, en esa actividad de clasificación de basuras hay atracción de roedores, obviamente esas tuzas y esa cáscara del maíz atrae roedores. Entonces, el impacto de primer orden que genera esta clasificación de basuras es que va a haber una atracción de roedores. ¿Qué dimensión es? Pues es una dimensión biótica, los roedores son animales y tienen vida. Luego, el impacto de segundo orden que se me genera a partir de este impacto de primer orden, que es la atracción de roedores, son problemas de salud e higiene. ¿Por qué? Porque estos roedores pues causan ciertas enfermedades que son incluso muy peligrosas. Entonces pues me va a causar en los seres humanos, ya sean los que trabajen ahí o los vecinos, si hay roedores, pues que ocurran estos problemas de salud. ¿Cuál es la dimensión? Si estamos hablando de problemas de salud de los seres humanos, entonces pues va a ser una dimensión biótica, es un factor con vida, y en su tipología va a ser negativo el impacto de primer orden, al igual que el impacto de segundo orden también va a ser negativo, porque los problemas de salud pues también son negativos. Siguiendo con la otra actividad, ellos tienen la parte de la cáscara y la tusa de maíz. Ellos hacen ese proceso, como les dije, quitan la cáscara y también pues queda esa parte de la tusa de maíz después de que lo desgranan. En el caso de ellos, esa cáscara la reutilizan, la tienen como subproducto, o sea, no la eliminan o la botan de una, sino que la guardan y la reutilizan para hacer el empaque de los envueltos de choclo. Entonces, en este caso, el impacto de primer orden es la reutilización de esa cáscara. Es un factor abiótico, esta cáscara pues obviamente ya no tiene vida. Impacto de segundo orden que se me genera a partir de ese impacto de primer orden, ¿cuál es? La reutilización de esa cáscara. Y dice, empaque de envueltos de choclo. Es abiótico y ambos son positivos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ellos eliminaran de una esto al medio ambiente, entonces ya podría ser que en cierta medida, mientras que se le da un uso adecuado, pues va a ser negativo. Pero en el caso de ellos, como lo utilizan como subproducto, entonces será positivo en ambos. Tanto la reutilización como el empaque que ellos hacen tiene una tipología positiva. Adicional a eso, en esta misma actividad, pues está la reutilización de esa tusa de maíz. Es el impacto de primer orden que se genera en esta actividad. Es factor abiótico, la tusa pues obviamente no tiene vida. Y el impacto de segundo orden que se genera directamente de esta reutilización de tusas es que utilizan ese material para la fabricación de alimento para animales. Entonces ellos lo venden y algunas empresas pues que fabrican alimento para animales lo utilizan pues en alguna parte para hacer sus alimentos concentrados. En este caso es un factor abiótico, esa fabricación pues de alimentos es algo físico o abiótico. En la tipología es positivo, como les dije en el ejemplo anterior, reutilizan un subproducto, no lo eliminan de una,
sino que lo utilizan para la fabricación pues de alimento, entonces ambos serían positivos. En la tercera actividad hay un horno de leña, que se los mostré en la imagen, lo utilizan para hacer el precocido o para vender pues las arepas que consumen ahí en el establecimiento. Resulta que ese horno me va a generar a mí un humo que es contaminante. En este caso, pues ese humo contaminante, por la actividad que ellos tienen y por ese horno y porque tienen un proceso de precocido, eh, siempre voy a tener esa contaminación. O sea, esto que está aquí siempre va a estar porque necesito o requiero para la fabricación de las arepas esta actividad del horno de leña. Entonces genera un humo contaminante en las dimensiones, es físico o abiótico porque ese humo va al aire y pues el aire es un factor que es como tal abiótico, no tiene vida. Impacto de segundo orden que me genera este humo contaminante es el aumento de conflictos. Como les dije, está ubicada en una zona que es residencial, hay casas al lado, entonces pues obviamente todos los días va a salir ese humo y va a haber un poco de molestias con las personas que viven alrededor de esta empresa. Es cultural y los dos son de tipología negativa. Uno de los estudiantes de otro grupo había identificado otro impacto y entonces ella me decía, profe, pero ¿cómo me doy cuenta yo cuál es el impacto de primer orden y cuál es el segundo? Entonces ella me decía, no, profe, yo identifiqué en esta parte de ese humo contaminante, pues aparte de esos conflictos, identifiqué problemas en salud. Entonces yo le decía, bueno, sí, eso está bien y lo pueden hacer, ustedes pueden tener varios impactos de segundo orden, también pueden tener varios impactos de primer orden, pero ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, que esos problemas en la salud eso es un impacto de segundo orden y no de primer orden? ¿Por qué? Porque yo tengo la actividad del horno de leña, pero lo que me provoca a mí ese impacto o que se generen esos problemas de salud en las personas, como tal no va a ser el horno, sino que va a ser ese humo contaminante que me genera el horno. Entonces, por esa razón, obviamente primero voy a requerir esta contaminación de ese humo para indicar que me puede generar problemas en la salud. Si yo pongo en impacto de primer orden de una problemas en la salud, no sería un impacto de primer orden. Primero, esta actividad me debe causar algo. En este caso, pues se genera ese humo que es el que contamina el aire y por medio de ese humo que se genera y que se va en el aire, pues va a llegar a las casas de las personas que están alrededor y asimismo pues va a causar problemas en esa parte de la salud de las personas que están alrededor, como también de las personas que trabajan en la empresa. Pero entonces para que quede claro que el impacto de primer orden es el que se va a originar directamente de la actividad y que el impacto de segundo orden se me va a generar es directamente del impacto de primer orden y no de la actividad, para que lo tengan como ahí muy presente. Bueno, y en este caso pues los dos son negativos. Otra de esas actividades que ellos tienen ahí es que ese horno pues genera cenizas. Esas cenizas pues es suciedad, incluso aparte de generar esa suciedad, también me puede causar un impacto de segundo orden, que son afecciones en la salud de las personas pues, que trabajan ahí en la empresa, pues porque esas cenizas son un polvo, son unas partículas muy pequeñas y pueden causar enfermedades respiratorias. Entonces, el impacto de primer orden será la generación de suciedad por esas cenizas, es un factor abiótico, esas cenizas pues no, son minerales, no tienen vida. Luego de ahí está el impacto de segundo orden. En este caso, el impacto de segundo orden es que ellos, esas cenizas que pueden recuperar, las utilizan como abono para las plantas. Entonces sería un abono orgánico. Y en este caso, la tipología del primer impacto es que esa generación de suciedad va a ser negativa. Pero el impacto de segundo orden va a ser positivo porque utilizan esas cenizas para abonar las plantas. Luego de allí hay otra de las actividades que es el transporte. En este caso ellos sí o sí tienen que utilizar el transporte y van a contaminar el medio ambiente. Pero ellos establecieron algunas medidas que ahora se las voy a indicar, pues para disminuir como tal la contaminación por el uso del transporte, por esta actividad que necesariamente tienen que utilizarla. Entonces, el transporte, ¿qué impacto de primer orden me genera? Pues ese humo o ese combustible que arrojan estos vehículos, pues va a contaminar el medio ambiente con esos gases de efecto invernadero. ¿Qué dimensión es? Es una dimensión abiótica
va al aire, no tiene vida. Y el impacto de segundo orden, pues que se me genera a partir de esa contaminación del medio ambiente, es que ellos establecieron una política de transporte dentro de la empresa. Y dice, bueno, vamos a utilizar el transporte porque se requiere, es una actividad que no podemos eliminar de nuestra empresa, pero entonces hagamos una cosa, para que no se utilice o se contamine el medio ambiente por parte de nuestra empresa, semanalmente lo que vamos a hacer es que solo una vez se va a comprar la materia prima y todo lo que se requiere para estas arepas. Entonces, solo una vez a la semana van a utilizar el transporte. En algunas empresas hacen ese tipo de transporte varias veces a la semana, entonces en ese caso pues estarían contaminando como tal más el medio ambiente por el uso de transporte varias veces a la semana. Entonces, el primer impacto va a ser negativo porque está la contaminación en el medio ambiente, pero el segundo impacto, en este caso, en esta empresa, es una política que ellos establecieron para disminuir esa contaminación de alguna manera y sería positivo y es de dimensión política por la política que ellos establecieron ahí. Luego ellos identificaron otra actividad y es la madera desechada. En este caso, alrededor de esta empresa hay unas empresas de carpintería y ebanistería, entonces ahí después de que ellos elaboran sus productos hay una madera que la botan. Esa madera que ellos botan, pues ellos aprovechan para recolectarla, van, se la regalan, ellos la recolectan, la utilizan para este horno. Es de dimensión abiótico, pues la madera en este caso ya no tiene vida. Y el impacto de segundo orden, que es que a partir de esa recolección o recolecta de madera que ellos hacen en los otros negocios, pues van a reciclar ese desecho y lo van a utilizar pues para la actividad del horno, es un factor abiótico y ambos son positivos. Preguntas respecto a lo que les expliqué de esto. Recuerden que esto les debe quedar claro porque esto es lo que van a hacer para su trabajo dentro de 15 días. Entonces, porfa, si tienen preguntas, me las hacen. ¿Listo, muchachos? Profesora, yo pienso que aquí lo suyo sería como para seguir el modelo, pues, y hacer esa matriz, sería como pedirle el favor a usted de que suba la diapositiva para nosotros tener como la guía pues allí presente. Sí, claro, yo ahorita apenas se termine la clase les voy a enviar dos correos. Uno que tiene esta parte de las diapositivas y yo estoy grabando la clase, entonces también les voy a enviar el link, yo lo voy a subir a YouTube y les envío el link de la clase grabada para que vean esta parte de la metodología. Ahorita les voy a explicar rápidamente otra empresa para que les quede más claro esta parte del impacto de primer orden y impacto de segundo orden. ¿Listo? Para que les quede ahí como más claro, se los voy a explicar de una manera rápida. Solamente voy a ir a la matriz para explicarles. Ya después de que les explique la segunda, pues entonces ustedes ya me indican si todavía tienen dudas respecto a eso. Pero entonces sí les envío las diapositivas y eso. Y el segundo correo que les voy a enviar es por cada uno de los grupos el estudio de caso que les va a tocar. Entonces, en esta parte está la línea base, ellos hicieron ahí toda la descripción. Como tal, el marco legal, esta empresa es la empresa de cremelados, se llama Miss de Colombia y pues elaboran los helados que ustedes conocen y también elaboran unos jugos. Entonces voy a ir directamente a esta matriz. Ellos aquí en la actividad 1 eligieron la recepción de materia prima y identificaron tres impactos de primer orden. Entonces, en este caso está el uso excesivo de empaques de cartón, pues ellos entregan y reciben la materia prima, como es una empresa tan grande, entonces la reciben pues en empaques de cartón. Sí o sí tienen que realizar esta actividad pues de recibir esos empaques y es el impacto de primer orden, el uso excesivo de esta parte del cartón que viene de los árboles, entonces pues sería un impacto ambiental negativo de dimensión abiótica, ya el cartón no tiene vida, entonces sería algo abiótico físico. El impacto de segundo orden que se genera a partir de ese uso excesivo de empaques de cartón es que ellos, bueno, utilizaron como una medida y es que hacen un reciclaje o reutilización de estos empaques de cartón. Entonces tienen ahí como ese circulito hasta que está la vida útil, pues obviamente se van a dañar después de cierto tiempo, pero ellos lo que hacen es que su materia prima llega a la empresa,
guardan esos empaques de cartón y luego los van a reutilizar en otras cosas o en otras actividades que requieran, ya sea de despacho o lo que requieran, entonces los reutilizan. La tipología del primer impacto va a ser negativa, pues porque van a tener un uso excesivo de esta materia prima, pero la segunda tipología va a ser positiva porque no lo van a desechar y lo van a mandar al medio ambiente directamente, sino que va a cumplir un ciclo y va a ser reutilizado. Otro impacto de primer orden de esta recepción de materia prima es que ellos emplean unos palitos de madera para la fabricación de esos palitos pues, que requieren los helados. Es de dimensión abiótica. Ellos aquí como tal no establecieron un impacto de segundo orden, ya les voy a decir por qué. Y en algunos casos van a haber actividades que no tengan impacto de segundo orden, pero ustedes deben de leer muy bien los estudios de caso que yo les voy a dar para identificar si hay impacto de segundo orden o si no hay. En este caso, ¿por qué no hay impacto de segundo orden? Porque resulta que estos palitos de los helados, ya la persona encargada de administrar o saber qué se hace con ellos es el cliente. Nosotros compramos los palitos y nosotros decidimos, los reutilizamos, los botamos, ¿qué hacemos con ellos? Como tal, la empresa no puede establecer qué se puede hacer o qué medida pueden tener por esos palillos que están en los helados, porque es el cliente quien decide qué realiza con esos palillos. En este caso, pues sería negativo. Otra impacto de primer orden de esta actividad es que requieren plástico pues para los empaques terminados. Es dimensión abiótica. En el caso de esta empresa, ellos adquirieron o están adquiriendo un plástico que se degrade en menor tiempo. Normalmente el plástico requiere de 500 años para que se degrade totalmente. Entonces, en el caso de ellos, pues están adquiriendo un plástico que se degrada de una manera más rápida. ¿Qué dimensión es? Pues es abiótica. La tipología del impacto de primer orden es negativa porque sí o sí tienen que utilizar este recurso que su degradación pues es demasiado lenta, pero el segundo es positivo porque pues están haciendo algunas estrategias dentro de esa gestión ambiental, es utilizar un plástico que no se demore tantos años en degradarse. Luego tienen otra actividad que es el aseo o limpieza en la planta. Impacto de primer orden, pues que ese aseo o limpieza va a requerir de agua. Y como es una empresa tan grande, pues requiere bastante o gran cantidad de este recurso agua. Es una dimensión abiótica. Recuerden que el agua, aire y suelo son factores abióticos o físicos, no tienen vida, dentro de ellos hay vida, pero son factores considerados físicos o sin vida o inertes. Impacto de segundo orden. Dentro de la empresa tienen una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento lo que hace es reutilizar el agua. Del aseo que hacen de esa empresa va por alguna tubería a esta petar, a esta planta de tratamiento. Ellos ahí le aplican pues cierto proceso químico para disminuir los contaminantes que pueda tener y vuelve otra vez y se utiliza para hacer el aseo en la planta. Entonces en este caso el impacto de primer orden sería negativo porque se está utilizando ese recurso agua, pero el impacto de segundo orden es positivo, pues porque ellos reutilizan el agua que están empleando en este impacto de primer orden. Luego de allí, la tercera actividad está en el funcionamiento de la planta. Requieren enormes cantidades de energía. En este caso, es negativo, es físico, pero el impacto de segundo orden que tienen aquí en la empresa es que, bueno, utilizamos estas grandes cantidades de energía, pero yo voy a buscar alternativas para disminuir la energía que se produce a partir del recurso agua y ellos tienen paneles solares en el techo de esta empresa y en una terraza tienen paneles solares y con esto se ahorran el 30% de consumo de energía en el total de la planta. Entonces, el primero es un impacto negativo, pero el segundo es una medida que ellos establecieron para reemplazar el 30% y en este caso sería positivo. El cuarto es que ellos pues también realizan jugos. En este caso, esos jugos pues van a requerir como impacto de primer orden esa materia prima y son grandes cantidades de diferentes frutas. Es biótico porque aquí me está hablando como tal de los cultivos para hacer ese jugo. Y luego de allí tienen un impacto de segundo orden que se desprende de este impacto de primer orden, que es la cantidad de frutas. Y es que ellos tienen cultivos propios
para poder obtener esa materia prima de las frutas. ¿Qué hacen ellos con estos cultivos propios? Los abonan de manera orgánica y mitigan un poco el impacto ambiental que puede generar un cultivo. Sería muy diferente, por ejemplo, si ellos compraran estas frutas pues a otro tipo de productor, a otras granjas o a otras fincas donde tengan los cultivos, porque pues obviamente no van a poder mitigar ese impacto ambiental. Puede ser que esos cultivos se establezcan con químicos, utilicen algunas prácticas de quema, bueno, muchísimas cosas que contaminan al medio ambiente. En el caso de ellos decidieron tener sus propios cultivos para disminuir desde sus cultivos el impacto ambiental. Entonces, en este caso, el primero pues es negativo, necesita gran cantidad de esta materia prima, pero el segundo es positivo porque tienen unas medidas de mitigación en sus cultivos. Y la última actividad es el transporte. Identificaron dos impactos de primer orden. El primero dicen que es el ruido. Los camiones pues generan mucho ruido. Dimensión física. Impacto de segundo orden, que se da a partir de este impacto de primer orden, que es el ruido que genera ese transporte. Y es el aumento de conflictos. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos camiones generan mucho ruido y si hay alrededor pues algunas viviendas o personas que vivan por allí, les va a incomodar un poco ese ruido que generen todo este tipo de vehículos. Los dos impactos son negativos, como pueden ver ahí, y la segunda que ellos identificaron fue la contaminación. Entonces, en este caso, es de dimensión abiótica, contaminación por generación de gases de efecto invernadero, pero en el impacto de segundo orden por esta contaminación que se tiene que dar sí o sí, porque necesitan del transporte para poder obtener la materia prima y para poder hacer el despacho de su producto, tomaron también como unas políticas ahí y fue que la flota que utilizan o los vehículos que utilizan son modelos que son recientes y no son mayores a 6 años. Entre más antiguo sea un vehículo, obviamente va a contaminar más. Dimensión abiótica, el primer impacto pues es negativo porque sí o sí se contamina el medio ambiente con esta actividad del transporte, pero el segundo impacto es positivo porque pues disminuyen un poquito esa contaminación ambiental con vehículos que no sean tan antiguos. Entonces, esta ya es la explicación de la otra matriz. ¿Dudas, inquietudes? ¿Les quedó claro? Pues por ahora todo claro, profe. Listo. Entonces, les voy a dar los estudios de caso. Entonces, requiero que, ya les voy a mencionar, un integrante del grupo que por favor me diga un número. Ya les voy a decir cuál es el primer grupo que tengo por aquí. Anthony, porfa, dame un número del 1 al 7. El 4. El 4. Les tocó una empresa que se llama Labs. Igual yo ahorita les voy a enviar al correo a cada uno de los grupos el estudio de caso con lo que deben hacer en el trabajo, para que lo tengan como ahí presente. De pronto si ahora no alcanzan a escribirlo, yo aquí lo estoy tomando nota para enviarles. Listo, a cada grupo le va a llegar el estudio de caso con lo que debe hacer. El segundo grupo es el de Eric. Fabián, regálame porfa un número del 1 al 7 que no sea el 4 que ya lo dijeron por acá. Ah, el 1. El 1, Alibal. Listo. El otro grupo es el de Juan Pablo Ávila. Juan Pablo fue Que no sea el 4 y el qué, y el perdón. 1. Y el 1. El 3. El 3. Interplásticos. Interplásticos. Ajá. Listo. El grupo que sigue es el de Diego Fernando Manquillo. Sí, profe. Dime un número que no, del 1 al 7 que no sea ni el 4, ni el 1, ni el 3. Del 1 al 7, el 6. Listo. Les tocó Propal. Propal. Ajá. Bueno, el segundo grupo es el de Juan Pablo Restrepo. Cualquier integrante que me mencione un número que no sean los que ya han mencionado sus compañeros. Cualquier integrante del grupo de Juan Pablo, por favor. Profe, ¿qué número sabe? Qué pena.
Disculpa. Ya te digo cuáles quedan. Esta, a ver, El 7, profesora. el 7, bueno. Ah, bueno, es cierto. Laboratorios, ya les digo cómo se llaman. Laboratorios Baster. Listo. El grupo de Brian Caicedo, de Víctor, cualquiera de sus integrantes que me diga un número. El 2, profe. El 2. Les tocó Incauca. Profe, qué pena, el grupo de Juan Pablo Restrepo le tocó laboratorios, ¿qué? Baster. Igual como les digo, no se preocupen que yo ¿Baster? ahorita, Baster, sí, se escribe Ok, con X. gracias. Igual yo ahora les voy a enviar al correo a cada uno de los grupos, ahí aparece el nombre, la descripción, bueno, todo lo que requieren para hacer el trabajo. Y al último grupo les tocó la empresa de Plasticauchos. Listo, muchachos, entonces.